tenemos Manuel Canales. Él se va a presentar, pero es el director de las infografías de la Nación Costa Rica. Además de ser un chico poderoso y guapo y querido y lindo y amoroso, es muy talentoso y les va a contar un poquito de sus trabajos y sus proyectos. ¿Quieres esto? Quiero hablarles un poco de mí. Mi nombre es Manuel Canales, soy, como dijo Mariana, el director, el editor de infografía de La Nación. Y esta semana, prácticamente, oficialmente, el editor de infografía de GN Medios. Estamos pasando por una transición en donde donde le damos el servicio de infografía a todos los productos del Grupo Nación, revistas, periódicos deportivos, periodismo popular, etcétera. Además de eso, bueno, la altitud me ha afectado un poco, por eso mi respiración. Además de eso, también hemos formado un nuevo departamento que se llama Diseño Digital. Entonces va de la mano con infografía, la cual me parece una evolución natural, infografía hacia lo digital. ¿Por qué? Porque es una organización de información. Entonces quisiera que los compañeros de TI me bajaran un poquito la luz, si se puede. Sí. Bueno, entonces este nuevo reto de formar un departamento digital en un medio que está muy acostumbrado a tener infografía impresa, ha sido un reto, lo estamos llevando de la mano, somos pocos y le estamos echando la fuerza. La exposición de hoy es uno de los trabajos tanto en impreso como en digital que hemos hecho. Algunos de ellos ya los han hablado mis compañeros Janina y Matthew. Pero antes de eso quisiera hablarles un poco del concepto de infografía. ¿Qué es infografía? Quisiera preguntar cuántos diseñadores hay acá, que levanten la mano. Genial. ¿Cuántos desarrolladores? Ok, perfecto. ¿Y periodistas? Ah, cool. Buenísimo. Los 3 ejes de la infografía. Perfecto. ¿Sí? Sí, vamos a hacerlo diferente. Es que si quisiera, como soy muy gráfico, me gustaría que las imágenes tengan el protagonismo más que todo. Pues sí, otra pregunta que aunque suene muy trillado, pero ¿ustedes saben qué es infografía? O levanten la mano quienes saben qué es infografía. Pues es perfecto, porque esa misma pregunta la hacía yo hace 4 años y nadie levantaba la mano. Porque era, ¿qué es infografía? ¿Es info? ¿Es gráfico? Claro, son desarrolladores, son grafiquitos, son mapas. Pues no, es un concepto mucho más global. Si bien yo empecé en esta especialidad hace como 12 años, cuando éramos un departamento bastante pequeño y la infografía era muy intuitiva, hoy por hoy ya tenemos normas, tenemos educación formal que nos da una base para poder hacer lo que realizamos y no hacerlo de una manera intuitiva. Si bien la pasión es importante, pero también el conocimiento de estas teorías nos ayudan para llegar al usuario. Porque ya hemos visto el recopilar información, hemos visto de hacer scrapping, tener los datos, pero una vez que tenemos los datos, ¿cómo se los damos al usuario? ¿Cómo se los mostramos? Y bueno, quisiera hacer este ejercicio, voy a empezar, con permiso. Esta es una imagen que vemos a diario. Es un semáforo, nada del otro mundo, pero como es tan habitual, le hemos restado importancia. Si se ponen a analizar, estos 3 colores nos dan mucha información. Nos dicen cuándo detenernos, cuánto avanzar o cuándo tener precaución. Es bastante información en color. Y es imagen. ¿Por qué? ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque el cerebro está bastante capacitado el cerebro está capacitado para decodificar información visual. Tiene millones de nervios, de fibras nerviosas en el nervio óptico y además millones de neuronas para decodificar, para traducir información visual. Entonces lo visual es cognitivamente eficiente.
Y gracias a que el cerebro hace esta abstracción, puede decodificar imágenes. Cuando hablamos de hombres y mujeres, no tenemos que hacer el David de Miguel Ángel o la Venus de Botticelli para hablar de ellos. Podemos estilizarlos, podemos borrar lo que no es necesario y dejar solamente lo necesario. ¿Y qué con esto? Que podemos llegar a comunicar varias cosas. Y aunque estos iconos, estos pictogramas ya se nos hacen habituales y para nosotros es muy normal, ¿se acuerdan cómo llegaron a ellos? Llegaron a través de una síntesis. Y si unimos estos iconos, podemos contar historias universales que no requieren lenguaje. Alguien que no sepa hablar inglés o eso lo puedo poner en New York o lo puedo poner aquí en Bogotá, que es legible. Porque estamos utilizando los pictogramas y las líneas, el color, para contar algo. Contar cómo se amarra una bufanda, cómo se corta una rosa. Incluso cuando llegas a las diferentes capitales, la forma de saludar. Desde Moscú hasta Nueva York, Holanda, etcétera. Incluso para contar historias. Me encontré esta campaña publicitaria que me llamó la atención. Me parece súper cool. O para los que somos adictos al Kung Fu, historia de Bruce Lee. Vean que sencillamente, como decimos nosotros, en 2 monazos ya contamos algo. Y lo hicimos con el menor uso de texto. Es algo universal. Lo entiende desde los compañeros que vienen de Austria hasta los compañeros que estamos aquí de Bogotá. Incluso algo tan complicado como esto. Genial, ¿verdad? Algo tan complicado como el dancing de Thriller. La verdad es que quienes hicieron eso fue el estudio La Mosca de Barcelona. Ellos utilizan mucha estilización y mucho pictograma, pero es universal. Y eso también salió impreso. Sencillamente puedes seguir los pasos cronológicos, los movimientos adecuados, las palmas, etcétera. Ahora, ¿qué pasa o por qué estamos reunidos acá? ¿Qué hacemos con esto? Okay, ya tenemos estilización, podemos hablar, podemos contar historias. Que eso nos va a servir para poder contar, perdón, esa filmina se me contó. Eso nos va a servir para contar historias también con datos. Desde la cantidad, las ganancias que genera el petróleo y quiénes se ven beneficiados. Aquí entonces comenzamos no solamente por la forma, sino también el color nos da información. Comenzamos a unir que el color rojo está ligado a las ganancias y que los muñequitos son las personas que le sacan provecho a esa cantidad de ganancia. Por el contrario, la gran gota de petróleo, la gran ganancia, el grueso, solo lo utiliza este porcentaje de la población. O sea, las ganancias del petróleo están en pocas manos. Aunque es algo muy obvio, yo creo que la comparación te lo hace de manera muy evidente. O bien, al 2002, ¿cuáles eran los países que tenían más bajas por armas de fuego? En ese entonces era Sudáfrica y el segundo lugar era Colombia. En el 2012 es este gráfico. O la producción de arroz, en donde utilizamos los pictogramas como para inducir, para atraer la vista, el ojo, a que nos lea. Es la comparación en que esta es la producción de arroz mundial, esta es la producción de China y los palos, es cuáles son los países que más consumen. Obviamente China tiene 2 palos por el gran consumo. Estamos utilizando la abstracción para comunicar grandes cantidades de información. Si ustedes compañeros periodistas, tienen que hacer un reportaje sobre esto, imagínense la cantidad de texto para poder explicarlo. Pero sin embargo aquí, de una manera muy estilizada, puedes llegar más rápidamente al usuario, el lector lo va a entender y estamos acelerando el proceso de cognición, de desarrollo, de traducir esto y crearlo en conocimiento.
Otro ejemplo que me gusta mucho hablar con este tema de estilización y las bondades que nos da, es que este era el mapa del metro de Londres, pero en 1931 Henry Beck realizó este formato. Si ustedes lo comparan con el anterior, es infumable, como lo decimos allá. O sea, ¿cómo puedo llegar de aquella estación a aquella otra? Es un colocho, es un arroz con mango. Pero acá, el diseñador que tenía conocimientos en electricidad, de ahí que utilizó la abstracción que se utiliza en la cuestión de cables y los colores, utilizó el mismo concepto de abstracción, eliminando lo innecesario, los accidentes geográficos, y se apegó más a las direcciones y utilizó simbología de color para ver las rutas de una manera más sencilla y para que el lector tenga la posibilidad de poder trazar rutas, ir de un lado del norte al sur de una manera sencilla, porque al final es eso. Los mapas no tienen que ser complicados, tienen que ayudarnos, tienen que ser una herramienta para trasladarse a llegar a los destinos que tenemos. En este caso fue tan exitoso que hoy por hoy es la tendencia, es el template general. Y es que la estilización no es algo que sea nuevo. Lo tenemos graficados en las cuevas de Altamira. Ven, por ejemplo, ahí los mensajes era la fiesta, la cacería, o una imagen ahí media rara que acabo de encontrar. O también estos otros. Pero pongo como ejemplo estas pictografías avanzadas, estos jeroglíficos, porque realmente no queremos llegar a esto. Porque no toda la población entendía esto, pero sí entendía el lenguaje de que había buena cacería. Evolucionamos también con el tiempo a algo más literal. Ahí sí utilizamos un detalle para hablar de la creación del hombre y todos los pasajes de la Biblia, que utilizó la iglesia para darle a conocer los pasajes a una población iletrada. En el mismo periodo, Leonardo utilizaba sus bocetos para vender esta maquinaria, bueno, vendérselas, decir, yo soy inventor de armas y estos son los bocetos, para graficarle al comprador, en ese caso los reyes, rey de Francia o de Milán, de cómo iba a tener el más poderío contratando sus servicios. Incluso ponía algunas anotaciones en código, obviamente, para que nadie le robara el invento. Entonces vemos una inclusión dentro de esta estilización de texto. ¿Y por qué? Porque nos ayuda a mejorar este proceso de cognición, a mejorar, a que el usuario traslade esa graficación, esos datos los traslade en conocimiento, con comparaciones. Por ejemplo, este gráfico de Minard, en donde muestra, en caqui es el ejército de Napoleón que salió a conquistar Rusia, y en negro es la cantidad del ejército que regresó. O sea, solo el primero es una comparación exagerada de cómo perdieron recursos, y a lo largo del gráfico el Minard lo que hizo fue poner en dónde fueron las bajas. También colocó los ríos que eran donde tenía más pérdidas, y obviamente puso un gráfico de fiebre como para que tenga una dirección. Este otro ya es un ejemplo contemporáneo y me gusta montones, porque en un mapa al cual tiene que ser estilizado, sencillo y de fácil decodificación, cuando le agregamos muchos datos lo generamos un poco más complicado, y para eso necesitamos simbología. Tenés la ubicación de los oleoductos, y yo creo que con eso se explica por qué hay tanto accidente en la zona. Tenés las corrientes marítimas, o sea, qué pasa si hay algún problema en esa zona, cuáles son las zonas afectadas, y te ubica, y además puedes contar una historia ahí mismo, algo pequeño. Tampoco vas a agarrar un gráfico y llenarlo de texto, porque la idea es que la imagen cuente la historia, que el proceso de búsqueda, el proceso de la noticia, el reportaje se vea reflejado gráficamente, porque aprovechamos mejor el recurso de cognición. Y entonces, eso es infografía. Llego muy rápido a ello, pero es la representación gráfica de la información para que el usuario la transforme en conocimiento. Y ese es nuestro objetivo. El objetivo es que el usuario vea nuestros gráficos, los decodifique y los entienda. Aquella búsqueda, aquella minería grande de datos se quedan cortos si no se expresan y si el usuario no los entiende, o como decía Roberto, si no los ve. Y aunque ya ahora quisiera recapitular algunos temas, como por ejemplo que ya sabemos de que hay cualquier cantidad de información,
de que solo para el 2012 se crearon en datos, perdón, no cualquier cantidad de información, cualquier cantidad de datos, 2.8 zettabytes de datos creados en el 2012 según Wired Magazine, que es exagerada la cantidad de datos que existen. Y es que los datos así por sí mismos, como lo expresó ayer Janina, no están ahí en el espacio. Entonces lo que hacemos es recopilamos, y voy a hacerlo así de una manera muy rápida, como veo el proceso. Lo recopilamos, recopilación de datos. Una vez que estos datos se ordenan, se transforman en información. Y una vez que tenemos esa información, cogiendo este ejemplo de una tabla, los tabulamos y los ordenamos. Ahí los tenemos. Y ahora con estos datos, con esa tabulación, decimos de qué manera vamos a expresárselo al lector. ¿Cuál es la mejor forma? Hago la comparación con esa tabla pequeña, porque la anterior era información tabulada, y esto es una visualización. Porque si lo comparamos con la tabla, es de mayor legibilidad, llegamos más rápido al punto de que mayo fue el porcentaje más grande de la Bolsa de Madrid, mientras con el otro ejemplo, con la tabla, tendríamos que leer toda la tabla, hacer el proceso, la conversión en nuestro cerebro, hacer las proporciones y decir, claro, es mayo el mayor porcentaje. Entonces lo que estamos haciendo es acelerando este proceso, dándole al usuario, no es tratándolo como tontos, por el contrario, es ayudándole a decodificar mejor la información, porque también tenemos poco tiempo. ¿Y cómo funciona esto? El usuario ve nuestro gráfico, nuestra visualización, lo decodifica y el significado del gráfico no está aquí, el significado del gráfico está allá. Y eso parece como muy obvio, pero muchas veces se nos olvida de que por más bonito que hagamos nuestros gráficos, nuestras visualizaciones, como lo comentaba ayer Janina, se nos olvida que realmente tiene que entrar por acá para que el usuario lo transforme en conocimiento. Muchas veces se quedan solo aquí. Y lo digo porque en la experiencia hemos pecado de hacer cosas muy exóticas que no han tenido éxito. Al final de cuentas es la simplificación, es lo que ayuda a que el usuario decodifique estos gráficos. En un ejemplo estaba un compañero que me dijo, muy bonita esa infografía, pero me dio miedo leerla. Esa no es la idea. La idea, por el contrario, es que sea tan fácil y atractiva de que el usuario diga, mira, entendí. Con esa comparación del arroz, claro, China es el más grande y la producción no está tan mal, pero se están comiendo todo el arroz del mundo. Existen dos maneras de visualizar información. La infografía figurativa, que es la que a todos nos gusta como buenos latinos. Tomo ejemplos de la National Geographic. Por ejemplo, esta ilustración no es bonita solamente. Esta ilustración lleva meses creándose y es una ilustración científica. El color del pelaje de la pantera, los tamaños, las proporciones, aquellos son algunas cosas que se encontraron excavando, cómo era el hueso, la proporción con el hombre, todo está graficado exactamente. Es una visualización figurativa. O otras visualizaciones figurativas en donde nos metemos para ver los huesos, las capas de la ballena, la forma de cómo comen, cómo cazan, cómo reconocerlas, etcétera, la comparación con una persona. O bien en los temas deportivos, que son muy frecuentes las lesiones, cómo se lesionó, en qué parte, cómo le va a afectar, si va a poder hacer tiros libres, etcétera. Entonces ven, esas visualizaciones figurativas son como muy amigables para nosotros, porque lo que vemos es lo que es. No tenemos que decirle cómo es la rodilla ahí sabemos dónde está, le damos el mapa de ubicación y lo dibujamos tal cual es. Son muy agraciadas, la gente las devora muy bien. Y si tuviéramos que comparar esto con un lenguaje, con escribir este reportaje, nos llevaría más de una página. Y quién sabe si el usuario realmente nos vería. La introducción a este tema es más impactante. ¿Y por qué? Porque agiliza la lectura. La gente no quiere gastar energía no quiere gastar energía, y es una manera muy rápida de enterarse de las cosas. La otra infografía es la infografía abstracta, que esta infografía es la que es una convención como la simbología. Que yo decía que bueno, el color verde va a significar progreso o va a significar trigo, el color rojo va a ser negativo, etcétera. Llegamos a un convenio
Y ese convenio cuesta más porque tenemos que estar de acuerdo los dos. Pero sin embargo, al tener un convenio nos ayuda a mostrar enormes cantidades de información. Enormes. Entonces encontramos una gran diferencia, la figurativa y la abstracta. Obviamente en la visualización está la figurativa. La abstracta se utiliza mucho. A mí me gusta más, me gusta tratar de unir las dos, la figurativa y la abstracta, lo mejor de los dos mundos. Y quiero comentarles un poco del proceso el que llevamos nosotros a hacer nuestros gráficos. El primer eslabón es la lluvia de ideas. Nos reunimos a ver qué ideas tenemos para nuestros proyectos con los periodistas. Generalmente en este proceso es solamente tirar ideas, ver, digamos, hay un problema con las carreteras, se están cayendo en la circunvalación de San José, ¿qué puede pasar? Y no sé, podemos ver un gráfico, un mapa, puedes ir a hablar con tal persona, ¿qué crees vos? ¿Cómo lo visualizamos? De primera, tomemos fotos, hablemos no sé, con la gente del MOB, del COSEBI, que son los organismos que se encargan de las carreteras, y ojalá con algún científico ahí de la UCR, de la Universidad de Costa Rica, que nos pueda explicar qué es lo que sucede. De ahí comenzamos a tirar ideas. Entonces tenemos una orientación de por dónde nos podemos ir. Cabe recordarte que primero nos reunimos periodistas y diseñadores e infografistas, para hacer este proceso. Y es muy enriquecedor. El siguiente es que ya una vez que tenemos la información, y digo tenemos porque algunas veces nosotros también vamos a reportear, que esa sería la idea, pero como somos pequeños generalmente no lo hacemos. Entonces vamos a campo, recogemos la información, la extraemos de internet o vamos a campo a tomar fotos, etcétera. Y una vez que tenemos en esa búsqueda de información, la analizamos, generamos unos bocetos, y es importante en este proceso ya tenemos un boceto final, porque ya tenemos la data final. Esto es algo que con el departamento de Janina, generalmente nosotros nos involucramos cuando estamos en esta parte, cuando ya están los datos. Y con los datos tenemos un norte más enfocado, que puede ser que las primeras ideas que tiramos tal vez no eran las correctas, o bien ya decimos, no, por ahí es donde tenemos que irnos, y comenzamos a hacer ya la producción. Pero primero y fundamental es un boceto, ya sea una aplicación, un especial para browser o un especial para el print. Siempre es importante tener un boceto o un wireframe para las partes digitales, pero siempre inicial es un boceto a mano. ¿Por qué a mano? Porque generalmente cuando nos tiramos directamente al ilustrador o a la computadora, destinamos mucho tiempo, y entonces cuando vemos que el boceto tal vez no está bien, decimos, ay puña, qué pereza, ya le invertí tanto tiempo, mejor no lo cambio. Nos volvemos perezosos, y eso lo digo por experiencia propia. Desde que dejamos de hacer nuestros bocetos en la computadora, han mejorado un montón en nuestros productos, porque eso nos va a hacer como un tester primero, y sobre todo testearlo con los compañeros. Una vez que ya tenemos el boceto ya claro y todo el mundo sabe cómo va a ir, incluso la información en los lugares donde tiene que estar, comenzamos la producción de la visualización con los compañeros de desarrollo, etcétera. Y por último, obviamente, la publicación. Antes de la publicación se hacen algunos cambios de edición, pero eso es normal. Ok. Una infografía no es solamente, como ya vimos, no es una ilustración. La idea es transformar datos, para visualizar datos para que el usuario lo transforme en conocimiento. Y nosotros no lo hacemos porque hay qué bonito hacer un gráfico de barras. Lo hacemos porque es necesario hacerlo de esa manera para que el usuario lo interprete. Y tiene 3 requisitos. Primero, la síntesis. O sea, tenemos que sintetizar información, tenemos que graficarla, o sea, no le vamos a poner toda la base de datos ahí en un gráfico que nos va a llevar como 500 hojas. No, la idea no es esa. La idea es que dentro del análisis y todo hay una síntesis, una edición. Lo otro, que sea claro. Ese es un punto obviamente muy importante, porque entre mayor claridad el usuario lo va a ver más atractivo y va a poder decodificarlo mejor. Y precisión. No podemos exagerar un gráfico de barras solo porque la página se ve mejor, o una tendencia, o hacer un gráfico en 3D y ponerlo en perspectiva porque se ve muy cool y esa es la tendencia, etcétera. No, porque eso nos va a restar en la comparación.
y restando en comparación nos va a evitar, nos va a restar en la claridad y etcétera, etcétera. O sea, tenemos que ser muy precisos con la información, no podemos inventar información y como ve, vamos muy ligados al periodismo, que tiene los mismos requisitos, porque trabajamos también de la mano. Y a eso me lleva, cuando yo escuché esta frase, que infografía o el infografista no es un artista, como yo vengo de la ala de diseño, me pegó un poco, ¿no? Porque uno, como diseñador, uno se siente, y más si uno ilustra, se siente como un artista reprimido. Y con esto me mató, ¿verdad? O sea, como la especialidad que escogí no es un arte. Pero es cierto, no es un arte. Al igual que el diseño tampoco es un arte. Porque somos comunicadores. No podemos exagerar lo que vemos. Utilizamos el arte para comunicar. Y hay que tenerlo muy claro. Podemos utilizar el arte para comunicar. Pero no somos artistas, porque yo, repito, yo no puedo exagerar mis visualizaciones. Yo no puedo agarrar colores porque me da la gana, simplemente. Todo tiene que tener una lógica, una comunión, es gramática visual. Y esto es una lámina de Alberto Cairo, en donde ve todas las influencias que tiene la infografía. ¿Se acuerdan que al inicio, cuando empezamos, que les comentaba que en el departamento era muy intuitivo? Salíamos a reportear, dibujábamos rápidamente el accidente, o íbamos o sacábamos una foto y le sacábamos cajas de texto, que es, yo creo que como todos empezamos. Hoy hay todo un esquema de especialidades que nos ayudan, desde la psicología cognitiva, la interactividad, la redacción periodística. Todas estas, y la pongo porque para reforzar el hecho de que no es un arte y que es una especialidad que tiene muchas aristas y mucho trabajo de otras especialidades. ¿Cómo desarrollamos los proyectos? Obviamente, al inicio nos tocaba, y por experiencia propia, diseñar el gráfico. Si lo íbamos a montar a la web, hacer el HTML, hacer el CSS, el código, y muy, bueno, no tan fácil, pero utilizábamos Flash para hacer las animaciones. ¿Qué es lo que pasa? Me mató ActionScript 3, porque una vez que ya había entendido el ActionScript 2, llega ActionScript 3 y era volver a empezar, y dije, no, la verdad es que no puedo, no se puede trabajar de esta manera, porque o soy programador, o soy infografista, o diseñador. Entonces comencé a trabajar en equipo. Fue un poco fuerte, porque uno, como está acostumbrado a hacer todo solo, trabajar en equipo, también hay que entrenarse a trabajar en equipo. Y es que, aunque suene muy tonto decirlo, pero es descubrir la especialización. Entonces tenés no solamente trabajo en equipo con los desarrolladores, sino también con los periodistas, también con la gente de tu equipo. Encontrar al que es el crack de la ilustración, al que es el crack de la minería de datos dentro de tu propio equipo, y te ayudó, y le ayuda a uno, a contar historias más grandes. Porque no puedo decir de que esto lo hacemos siempre, somos un departamento pequeño, acordémonos. Pero en los grandes proyectos donde tenés que hacer mucha minería de datos, tenés que salir a la calle a hablar con científicos, tenés que hacer visualizaciones no solamente abstractas, sino figurativas para expresar mejor el fenómeno, tenés que trabajar de esta manera, porque si no, estás muerto. O sea, no somos National Geographic, que tenemos 6 meses para cada proyecto, sino que tenemos tiempos muy cortos, y eso nos ha ayudado y nos ayudó a mejorar nuestro equipo, y trabajando en sinergia con otros departamentos. Y quiero hablarle de 3 proyectos. El primero fue uno bastante grande, que se llama Costa Rica, Tierra de Volcanes, obviamente. Y la idea es que a raíz de una publicación de Guillermo Induni, un vulcanólogo muy famoso allá en Costa Rica, que decía que Costa Rica tenía un montón de volcanes y que estaban por todas partes. Y nos llegó el reto de, bueno, hagamos un especial de esto, a ver si es cierto. Lo primero que hicimos fue salir a la calle, hablar con Guillermo, no solo con él, con otra gente, con otros vulcanólogos, que nos dieran que nos dieran obviamente información, trabajo de campo. Fuimos a los volcanes, hablamos con nuestros volcanes son parques nacionales, entonces hablamos con la gente de ahí, hicimos recorridos, y una vez que teníamos esa información, aquí fuimos 2 infografistas, una periodista, un geógrafo de sistemas de información geográfica que tenemos en la corporación,
Y después de recopilar esta información, realizamos, como les dije, los bocetos, que son importantes. Una vez que tenemos los bocetos, corroboramos la información con ellos, comenzamos a meter los datos. Ya sabíamos las piezas que íbamos a necesitar y comenzamos con las comenzamos a hacer las visualizaciones. En este caso nos pareció que el isométrico nos ayudaba a contar cómo se forman, hacer algunos explosos para ver las capas. ¿Y cómo lo vamos a expresar? ¿Cómo lo vamos a publicar? Bueno, este especial demanda buen espacio porque tenemos mucho que contar. Entonces lo hicimos en 4 páginas de periódico pegadas. ¿Qué era lo importante de eso y por qué me emocionó tanto? Que como estudiante de escuela, a mí siempre me hablaban de un volcán y siempre era como muy genérico, era el cono y la fosa que llegaba hasta el manto del volcán, muy, muy básico. Y nuestros volcanes no son así. Y me inspiraba mucho el hecho de que estábamos haciendo un trabajo científico y bastante moderno y grande como tipo National Geographic, y dárselo a la población, porque no solamente hicimos un especial de 4 páginas, sino que lo publicamos gratis para las escuelas. Entonces, las escuelas, los estudiantes podían tener un material de calidad y con ese reto y con esa inspiración tratamos de que nuestro producto final fuera muy científico y muy atractivo también. Entonces, el primero obviamente era la presentación. ¿Cuántos volcanes hay en Costa Rica? Entonces, si bien el mapa ya una vez que salió publicado no me gustó mucho porque está muy oscuro, entonces no deja ver bastante. Pero teníamos cómo son los volcanes generalmente en nuestro país, ya algo más actual, más de contexto, que pertenecemos al cinturón de fuego, las ubicaciones de los mapas, además, cuántos de esos están activos, cuántos no, las alturas y los tipos de volcán que se dan por el cono. Ahí están las ubicaciones con simbología, lo que hablábamos del acuerdo que debemos de tener. Contamos esta historia. Imagínensela si la tuviéramos que escribir en un reportaje. Después de esto, queríamos ver cómo es el manto, la lava, cómo recorre cómo es su camino hacia el exterior. Entonces cortamos la corteza, utilizamos el principio de abstracción. No quiere decir que tengamos un hueco así cuadrado allá en los volcanes de Costa Rica. Lo que hicimos fue que eliminamos lo innecesario, en este caso la piedra, la roca, etcétera, y dejamos nada más ver cuál es el camino que sigue la lava. Como verán, en algunos momentos la lava se empoza y se hacen como una poza de lava, pero es porque en ese espacio la roca es débil, entonces se puede hacer eso. En otros es más fuerte, entonces pasa como un embudito y sigue subiendo. Y era la primera vez que podíamos ver al volcán Irazú por dentro. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, no fue porque se nos ocurrió que cool, vimos un gráfico de la National Geographic y lo queremos hacer igual, no. Era porque los mismos vulcanólogos tienen estas teorías y estas tesis y con ellos trabajamos esta visualización. Son los científicos quienes nos ayudaron a generar esto. Como también nos dimos cuenta, bueno, o por lo menos yo, de que tenemos 2 tipos de volcanes. En este caso, los que están dentro del continente son de fricción. Esta es la placa de Cocos que entra, fricciona en este espacio y sube, calienta este sector y comienza a subir. Como es más liviano la lava, comienza a subir. Y este fue el segundo póster que le dimos a nuestros lectores. Vean la proporción del volcán, en donde tenemos el proceso de cómo se forma la lava o por qué se forma, donde entra la placa, en este punto se crea la fricción y comienza a subir. Las proporciones importantísimas, porque bueno, lo pasé muy rápido, pero ven, este es un corte. Eso es lo que nosotros vemos cuando vamos al Irazú, y los que puedan ir a Costa Rica, porque está abierto, ustedes pueden llegar hasta por aquí. Eso es lo que nosotros estamos generalmente viendo. Y todo esto es lo que hay por debajo. Entonces, ya tenés proporción. Te están contando cómo son tus volcanes. Estamos diciendo qué tan grandes son y su recorrido y qué pasan en su ubicación geográfica. Después,
Otro tema importante que vimos es que tenemos, como decía, dos tipos de volcanes, y la isla del Coco es un volcán extinto que se creó desde el centro de la Tierra, por los que se llaman hotspot. Si bien no podemos hacer, el papel no nos aguantaba la proporción, pero hicimos un corte, como cuando hacemos un gráfico de barras, hacemos un corte para decir de que aquí está el hotspot, el centro, y de ahí comienza a subir en línea recta hacia arriba, obviamente encontrándose algunas complicaciones como lo vimos con el otro, pero viene directamente del volcán. Además de eso, los isométricos nos ayudan a explicar por qué se extinguen. Y después, ¿qué pasa cuando estos volcanes explotan, hacen erupción? Bueno, pueden dañar de esas magnitudes. Comenzamos y marcamos una línea de cuál sería la afectación si explota cada uno de ellos y lo complicado. Este gráfico me gusta montones porque fue el que nos dio la base para crear una visualización mayor. Eso teníamos los hipocentros, que son los puntos dentro de la Tierra cuando hay un movimiento telúrico, y con base a estos, bueno, los puntos de allá, los triángulos, son los volcanes que hay. Algunos ¿cómo se llama? Algunos están en extinción, los puntos negros, y los rojos son los que están activos. Y con base a esta información, compañero de sistemas de información geográfica, Edgar, que es un genio también, nos ayudó junto con otro compañero dentro del departamento que maneja muy bien el 3D, a recrear, reconstruir cómo se mete la placa de Cocos en Caribe. Era la primera vez, y yo estaba muy inspirado porque le estábamos dando, era la primera vez que tenía Costa Rica una graficación de cómo se mete la placa de Cocos, y también ver que en los puntos en donde son los puntos donde hay mayor fricción y que están en línea con los volcanes que están activos. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo esos volcanes van a pasar a este otro sector, porque la placa se va moviendo y el punto también. Eso fue una visualización figurativa. Utilizamos también la data, la información. No eran datos duros, así como bases de datos, sino que la sacamos, la fuimos a extraer. Eran data científica, información científica. Ahora, lo que comentaba ayer Janina del tema de las universidades, teníamos esta información, bueno, es una parte de ella, pero quería enseñarles, esa es la primera hoja y todavía falta, ese es el punto que estábamos viendo y todavía falta un poco más. La cantidad de información que teníamos. Con el equipo de Janina trabajamos en sinergia para ver cómo visualizamos esto, cómo visualizamos esta gran cantidad de data. La mejor manera era ir comparando, y utilizamos números duros, reales, en donde vemos cuánta gente en total están inscritas y cómo van quedando en el camino. Tuvimos mucha interacción con Alejandro, con Janina, y fueron reuniones tras reuniones, porque aunque ahora parezca sencillo, el llegar a este punto de estilización es lo que cuesta. Como me decía una compañera del de New York Times, que la complicación está previa al gráfico. Al usuario le tenemos que dar las cosas ya estilizadas. Además, los porcentajes nos ayudaban a decir en proporción, en relativos, cómo andaba la matrícula y los que entran a la UCR. Y una vez que tuvimos la erogación, no solamente se queda ahí, porque para la parte, nosotros nos encargamos en la parte impresa, tenemos que negociar con nuestros compañeros de diseño cómo se monta en página, porque muchas veces hacemos un trabajo muy bueno, pero cuando ya llega a la página se queda corto. Y en conjunto también diseñamos esta propuesta. Como ven, es un trabajo en equipo. Nosotros no hicimos la minería de datos. Nosotros tenemos expertos en eso, tenemos expertos en análisis, pero trabajando en equipo podemos ayudarnos y crear algo que para el usuario fue de bastante interés y sobre todo de una decodificación sencilla. El otro proyecto es el que comentaba ayer Matthew, que si bien encontramos después de que hicimos la retroalimentación de que tenemos que mejorar en muchas cosas, fue el primero que nos ayudó a trabajar, primero el Mobile First, como dice Mariana. De hecho fue Mariana la que en la primera reunión nos tiró al alma, como decimos nosotros, con el no están pensando en mobile,
Y bueno, ahora ya es un requisito pensar todas las visualizaciones interactivas primero con el móvil. No porque sea una tendencia general, sino porque los datos nos dicen que nuestros usuarios en Nación nos ingresan bastante, como un 70% por móvil, si no me equivoco. Un último estudio que… A raíz, entonces, hice esta minuta gráfica para demostrarle a la redacción de que en 2 reuniones podíamos hacer un desarrollo web y un desarrollo móvil. Entonces, las 2 primeras de la lluvia de ideas que nos dio la navegación y los temas, y comenzamos a implementar el script. Un compañero dentro del área está creando los guiones tanto para las narrativas de motion graphics como también para la narrativa general. Una vez que teníamos el guión con la información, la volvimos a revisar, mejoramos un poco el guión y chequeamos que los temas eran los correctos. Estos temas nos ayudaron ya a desarrollar, y este es el mapa de que tenemos cuáles son los temas que no se ven ahí, y que íbamos a crear una plataforma íbamos a crear un especial para browser y para mobile. Y esas eran las personas involucradas. Es importante y nos ayudó mucho el tener una visión clara de quiénes eran los que estaban involucrados, cómo íbamos a contar la historia. Y una vez que teníamos eso, ¿cómo se va a ver? Un mapacito, un wireframe, que tal vez no hicimos el mockup con una aplicación de internet, pero sí me gustó cómo se van a ver las pantallas del móvil y cómo se va a ver las del browser, porque nos ayudó a que los compañeros de desarrollo vayan trabajando en paralelo. Aquí hubo mientras nosotros, y cómo se va a ver la navegación en el browser, que estábamos utilizando era un diseño modular. Como con la llegada de Obama no podíamos revelar toda la información porque no la teníamos, diseñamos un layout en donde podías meterle módulos, y como dijo Roberto, lo tenés vivo. Entonces en los primeros días salimos con lo que era la historia, que ya la teníamos, y el porqué de su visita. Y los siguientes días sacamos, y la seguridad, sabíamos con qué iba a venir. El segundo día el porqué, con una entrevista a un politólogo, y el último día su agenda. Entonces ya teníamos toda la información y la fuimos liberando poco a poco, aprovechando de que el usuario no tenga la información de golpe, sino también haciendo que el browser sea vivo, que esté ahí permanente. De hecho, este fue uno de los especiales más visitados. Y bueno, voy a salirme como para enseñarles así rápidamente. Este fue la versión móvil que desarrollamos con Matthew. Fue muy rápido, tenía sus antecedentes, videos de los presidentes por las fechas que habían llegado. No voy a dejar cargando los videos porque están pesadillos. El de la seguridad, desgraciadamente, el internet está un poco lento, entonces no puedo cargar, que fueron motions que generamos en 3D, visualizaciones por dentro del Air Force One y la Bestia, que es por donde viaja el presidente. El porqué de su visita y su agenda, ¿verdad? En qué lugares va a estar. Esto era un material muy preciado porque no lo liberaban fácilmente. También, esta es la versión de browser. Si bien, ven que ahora, como eso fue el último módulo que quedó de primero, porque era el último día que iba a estar, que cuál era su agenda, y hasta ese momento lo liberaron. Y aquí vimos las visualizaciones de los motion graphics, el porqué de su agenda y la historia de otros presidentes que han llegado a Costa Rica. Entonces, esta es una frase que me gusta concluir, de que si no puedes explicarlo fácilmente es que no lo entiendes. Muchas veces en nuestras visualizaciones, en nuestros infográficos, nos damos mucho destello, mucho efectismo, y se nos olvida que realmente no le estamos explicando al usuario qué es, por qué, el análisis que decía Janine ayer, el por qué lo estamos haciendo. Y entonces que caemos en visualizaciones complicadas que nadie entiende. Otra cosa es el trabajo en equipo. El trabajar con otros departamentos nos ayuda a maximizar nuestros productos, nuestros infográficos. Además, no podemos hacer todo.
Hoy en día estamos trabajando también muy de la mano con la gente de Motion Graphics, con la gente de multimedia y, por ejemplo, el video que ustedes vieron ayer de los fantasmas, de los alumnos fantasmas, hicimos uno hace poco que era de un enfoque de salud mental que me gustaría dejárselos correr, si lo puede leer, en donde ya aquí no solamente antes le pasábamos los assets, las imágenes y los dejábamos solos, en este los acompañamos, hicimos un storyboard, vimos con más calidad lo de los colores, qué gráficos se van a colocar, pero no tengo, desgraciadamente no me corre. Bueno, el punto es, y para lo que quiero cerrar, es que no podemos hacer las cosas solos. La charla antes se llamaba un departamento pequeño que piensa en grande, pero realmente es un departamento pequeño que empezó a trabajar en equipo y de ahí nos ayudó a crear grandes visualizaciones, aprovechando el expertise dentro de la corporación y maximizando nuestras propuestas. Antes de despedirme me gustaría decirle qué hay, o sea, qué es lo que hay en el momento que me gusta, que hacia dónde quisiéramos apostar. Este ejemplo ya lo conocen, el de Snowfall. Ese es como el año pasado que fue revelado. Este año ganó un Malogiev al mejor gráfico interactivo, en donde cuenta la historia, ¿verdad?, de este derrumbe, y con videos, con animaciones, con una navegación en parallax que nos ayuda a contar, que es algo que es muy intuitivo. Lo vimos con Obama, que tuvo una manipulación muy buena. Pero también con el proyecto de Obama nos encontramos de que el usuario no profundiza en la cantidad de videos. Por ejemplo, nosotros teníamos 3 motion graphics y la gente solo vio, o la mayoría, el 90% vio solo el primero. Los otros tenían una visitación muy baja. La belleza es que todo lo cuenta de una sola. Es como ver una sola página, pero realmente va jalando y contando historias con imágenes, etcétera. Y también otro ejemplo que les tengo es algo que me inspira mucho, que es lo que está haciendo, imágenes, motions que te van contando, y vas haciendo una cronología, haces tu especial, tu diagrama, con imágenes fuertes, animaciones en Java, en jQuery, etcétera. Y otro ejemplo, perdonen, voy a mostrarles, es el de lo que está haciendo la National Geographic en su aplicación del iPad. Permítame un momento. Aquí está integrado video, animación, programación, periodismo. Los 3 ejes que hablábamos al inicio. Bueno, falta el del video. Tenemos textos, tenemos hotspot que nos ayuda a profundizar. Las fotos, cada una tiene un caption que nos da más contenido. Y también el reportaje. Y algo que me llamó un montón la atención son los hipervínculos, que yo toco en la zona amarilla y me sale la especie. Esta ilustración, como hablábamos, es una ilustración científica creada por el mismo artista, por el mismo infografista de la National Geographic, que es una visualización científica. Y obviamente tenemos las motion graphic creando una infografía, que es ahí donde estamos apostando últimamente. Estamos apostando mucho al motion, no solamente como un recorrido en donde el usuario se siente y ve todo el motion, sino también, como en este caso, que es un recorrido por pedacitos, en donde el usuario también puede ir navegando. Cuando en el 2009, si no me recuerdo, en un congreso de periodismo digital y gráfico, la gente estaba muy espantada de que obviamente el impreso va de caída,
Pero ¿cómo iban a hacer los medios para quedarse digital? Yo creo que esto es una de las mejores propuestas que he visto de cómo aprovechamos esa misma información, pero se la damos al usuario de una manera mucho más atractiva. A veces se nos olvida, o bueno, nos pasaba mucho en el periódico, que la gente cuando llegaba con los reportajes duros, grandes, decían, ¿cómo? No tengo espacio para una infografía, porque la nota, que es el reportaje, eso es lo que tiene que imperar. Hoy, algunos compañeros de la redacción han aprendido de que el hecho que el reportaje sea la infografía no significa que los está desmeritando, por el contrario, hay reportajes que amerita que sea una infografía. No quiero decir con eso que todos los reportajes tienen que ser infografías. Hay algunos que sí, otros que no. Y el llegar a saber cuáles son los apropiados para los diferentes reportajes es lo que vamos aprendiendo en el camino. Yo podría decir de que ¿cuándo se usa infografía y cuándo no? Bueno, se usa infografía cuando es necesaria, cuando tenemos los datos. Pero si una foto te puede decir todo, utiliza una foto. Si un texto, una crónica te puede contar mejor, utilízalo. Pero cuando una ilustración te cuenta más que el texto, también. Y aprovechemos eso, aprovechemos la imagen para contar historias. La gente lo decodifica mejor. El cerebro está capacitado para decodificar información gráfica. Tenemos muchos niveles de lectura y a eso le agregamos algunas notas. Algo que ocurre muchas veces es que volvemos a replicar lo que nos dice la ilustración y esa no es la gracia. La gracia es darle más contenido, que es que maximizar su proceso de cognición. Y otra cosa que quiero hablar de la infografía abstracta. Oye, nosotros la primera vez que llegamos con un gráfico de erogación como el que vimos en el de las universidades, la gente quedó un poco reticente, algunos incluso nos llamaron de que qué es esa babosada que sale ahí como un pulpo. Tenemos que ir enseñándole a nuestros lectores de cómo decodificar gráficos abstractos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a contar historias de datos muy grandes, a visualizar esta cantidad de datos, pero no podemos hoy por hoy abrirles y tirarles un gráfico así con mucha abstracción, porque obviamente no nos van a leer. Es un proceso que va poco a poco, enseñándoles de que existe una simbología, que existe, estas formas significan una cosa, estas otras, y que la erogación va bajando. Sí, bueno, voy a cerrar así abruptamente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Un comentario? Ok. Bueno. Es muy corta. Primero, los videos que no cargaron, ¿eso los podemos ver en internet? Sí, están en la parte de multimedia de Nación. Yo les voy a colgar el link ahí en la página para que les echen un ojo. Ok, y la otra pregunta cortica es que estoy viendo que las infografías están volviéndose animadas, pero entonces hay una pelea con los reproductores de animación, que es el Flash Player, y o sea, muchos navegadores hay que instalarlo. ¿Ustedes usan alguna tecnología que elimine el Flash Player para reproducir las animaciones? Bueno, yo soy de la idea de que me gusta más como lo vimos ahora con el ejemplo de la National Geographic, que yo no veo el navegador, porque siento que si veo los controles lo veo como un video normal. También es una bomba para el lector. Lo que quiero es como que los videos se reproduzcan con un tab o en over, tengan los controles. Utilizamos en el periódico, bueno, en la corporación, es se me olvidó el nombre. Es un servicio que nos da un proveedor local, pero nuestra idea es, por el contrario, es salirnos de ahí o que el proveedor mejore su propuesta para que uno tenga un control menos evidente que un player, o irnos a otras plataformas. Matthew es uno que le gusta como experimentar en eso y en ese proceso estamos. Yo creo que el G Player era una de las opciones que habíamos visto para Obama, pero por problemas ahí un poco protocolarios no pudimos utilizarlo. Pero la idea es que sea más amigable y que tenga menos cantidad de herramientas. Bueno, muchas gracias por la atención y muchas gracias, Colombia.